Bueno, son ustedes una audiencia excepcional. Veo que aquí hay hijos y padres, seguidores de Facebook, profesores y docentes, periodistas, directores de cine y teatro, actores y actrices, despedidos y represaliados, jubilados y pensionistas, víctimas del terrorismo, exiliados, compañeros y sin embargo amigos, y gente que no voy a decir de mal vivir, pero desde luego de vivir azaroso sin ningún género de dudas. Y posiblemente eso explica que estén aquí esta noche. No voy a contar mis memorias, es más, estoy tentado de pedirle a Roberto que vaya contando algunos episodios porque los mejora considerablemente, y además sí son 600 páginas, pero sí tengo que hacer referencia a algunas cosas. La primera razón es porque escribí las memorias. Hay gente que me pregunta cómo se puede escribir las memorias cuando apenas has pasado de los 50 años. Yo creo que eso no es óbice. Un tocayo mío, que era César González Ruano, escribió su libro de memorias que se titulaba Mis 50 años se confiesan a medias, y es verdad, no confesaba lo más interesante de su vida que hemos sabido después de muerto, pero evidentemente a esa edad se pueden escribir unas memorias. Yo las escribí porque no estaba seguro de vivir mucho, y el episodio lo cuento precisamente en No vine para quedarme, Memorias de un disidente. En la primavera del año 2012, tras un consejo de administración de Es Radio, yo me encontré mal, se había abordado la gestión de la casa y yo me había llevado una sorpresa con algunas personas y ninguna sorpresa con otras, y cuando salí le pedí a mi escolta que me acompañara inmediatamente a casa porque realmente me sentía bastante mal. Cuando llegué a casa yo tenía 185 de tensión, lo cual fue analizado por algunos médicos como prueba de que había estado al borde del infarto cerebral, del ictus o en cualquier caso de haberme ido de este mundo. Y yo en ese momento, por supuesto, esa tarde hice el programa, terminé la temporada, tuve que ir a tratarme durante unas semanas a los Estados Unidos, como ustedes saben, pero me fui con el deseo de contar, y realmente de contar aquellas cosas que no había contado nunca. Había contado muchas cosas en mis libros de historia, en los ensayos, en la literatura infantil o en las novelas, pero había cosas que yo quería contar y que quería dejar contadas porque realmente, por un lado, deseaba que la gente tuviera un testimonio lo más imparcial a mi juicio posible de una época que en buena medida había pasado. Otros hechos están muy cerca y seguramente todavía estamos en esa época, y también porque quería realmente dejárselo contado a mi hija y a algunas personas que habían estado cerca de mí, porque había cosas que de verdad que yo quería contar y no había tenido oportunidad de contarlas. Tengo que decir que uno de los editores del libro me comentó en cierta ocasión que lo que más le interesaba era que relataba una época que para muchísima gente, sobre todo gente de menos de 30 años, es incomprensible en muchos de sus supuestos. Cuando yo le cuento ciertas cosas a mi hija me dice: ¿hablas en serio? ¿De verdad? Y el otro día descubrí, por cierto, viendo los restos de la casa del Greco en Toledo, que yo estoy más cerca de la forma de vida del Greco que mi hija de la de mi infancia, y crean que no exagero, y efectivamente creía que merecía la pena contar esto. Y además, o lo hacía ahora, o realmente, como me viniera otro consejo de administración de Es Radio como el que había sufrido, no era nada seguro que pudiera dejarlo escrito. Bueno, tengo que decir que he sobrevivido y mi salud es buena, no se inquieten, y como ven, las memorias van por la segunda edición. El libro, obviamente, es un libro en el que existen algunos silencios. Quisiera aclarar por qué hay silencios. Es un libro que no ha pretendido en ningún momento ajustar cuentas con nadie. Roberto no es el único que me censura que he sido muy benévolo en el libro, pero sí he decidido que había gente cuyo nombre era mejor omitirlo, o a veces utilizar un seudónimo entrecomillado, precisamente para no infamarlos. Y por supuesto, como no podía ser menos, no sé cómo podías pensar otra cosa, Roberto, pues salvo algunos amores infantiles no cuento ningún otro. Me parece que es lo obligado. Desde muchos puntos de vista, para mí es un libro muy especial. Es decir, no es un libro de ficción de los que yo he escrito y han podido ser premiados, no es un libro de literatura infantil, no es un libro de historia, ni de ensayo, ni de teatro.
Pero a todo eso tengo que decir que son libros que han querido quemar en un momento u otro, fueran del género que fueran. Este es distinto porque efectivamente es un libro mucho más íntimo que cualquiera de los anteriores, aunque es verdad que sobre todo en algunas de mis obras de ficción yo he dejado traslucir muchos de mis sentimientos y de las cosas que laten en mi corazón. Como muy bien apuntaba Roberto, este es un libro mucho más del sentimiento que del intelecto, y me consta que esto puede sorprender a algunos, pero yo soy una persona mucho más de sentimientos que de intelecto, y la gente que me conoce bien sabe que efectivamente es así. Es un libro donde aparecen muchas cosas que yo no he contado y que sinceramente no quería abandonar este mundo sin contar. Por supuesto está la historia de mi nacimiento, que recordaba muy bien Roberto. Por supuesto están mis años en una casa de Puerto Alto, que como en el Puente de Vallecas, que como todas las casas que recordamos de la infancia nos parecen inmensas, y luego volvemos y decimos, pero ¿cómo podíamos correr por aquí si apenas se pueden dar 3 pasos seguidos? Es lo que tiene la mente infantil. Es los recuerdos del Colegio Madrid, que hace apenas unos días yo volví a visitar para enterarme de que el edificio está abandonado, de que apenas hay un cartel descolorido en la Avenida de San Diego y una de las viñetas infantiles que se contaba. Y es, por supuesto, la historia, por ejemplo, de bastantes páginas de las escuelas pías de San Antón cuando yo pasé por ellas. Hace apenas unos días, en mi página de Facebook, uno de los visitantes habituales decía que había recordado a muchos de los profesores y daba el nombre releyendo el libro, y en un momento determinado decía, y aquello era disciplina. Yo he estado 5 años en la Infantería de Marina, realmente sé que había mucha más disciplina en San Antón. Mi familia nunca lo ha creído, pero ahora si leen el libro lo comprobarán. Yo creo que eso no es cierto. No es verdad que en San Antón hubiera mucha más disciplina que en la Infantería de Marina. Había muchísima más disciplina que en la Infantería de Marina, e incluso yo recuerdo que cuando vi la chaqueta metálica, durante 10 minutos no conseguía saber el sargento de marines qué asignatura daba San Antón, pero luego me di cuenta de que no, que era simplemente un cruce de ideas y no había nada más de eso. Fueron años maravillosos. Aquí hay algunos de los profesores que yo tuve en San Antón. Por ejemplo, don Ángel, que fue mi profesor de ingreso F y culpable de que en uno de los últimos programas que yo hice de radio se me pusiera un nudo en la garganta, no consiguiera seguir, y si no llega a estar la redactora de Cultura, pues supongo que no sé qué hubiéramos tenido que hacer, contar chistes o algo por el estilo. Está el padre Félix, que fue quien a mí me descubrió en las clases de Historia del Arte, magníficas clases, a Arnold Hauser, al que luego yo le sacaría mucho partido ya en la universidad. Un bachillerato bien hecho hace que, por ejemplo, cuando llegas a la universidad y en Historia tienes 4 asignaturas de Historia del Arte, tú has leído a Hauser, el profesor actual no lo ha leído, y tienes una enorme ventaja, porque claro, el bachillerato de antes era un bachillerato serio. Y, por supuesto, pues yo menciono a muchos profesores, y menciono también al padre Arce, que fue mi profesor de griego, por el que yo sigo teniendo un enorme cariño y una inmensa estima, porque el griego tuvo mucha importancia. Hablo de otras cosas en este libro, y algunas las menciona Roberto, por ejemplo, lo que significaba ser objetor de conciencia en la época de Franco. Ahora resulta que todo el mundo es pacifista y se grita no a la guerra y se llenan las calles. Los que fuimos objetores en la época de Franco sabemos que éramos 2 objetores y el de la Biblia, y no había más. E incluso de esos 2 objetores y el de la Biblia, alguno decidía al final no objetar, porque claro, te pudieran caer 8 años de prisión, no era ninguna tontería. Yo me libré porque Franco murió un 20 de noviembre del 75. Si hubiera decidido a trancas y barrancas vivir hasta febrero del 76, me hubiera pillado en un castillo militar. O sea, a veces uno tiene suerte. Quiero aclarar que no tuve nada que ver con la muerte del generalísimo, pero sin duda el que se produjera a finales de noviembre del 75 me vino muy bien. Y por supuesto aparecen mis recuerdos de la universidad, donde, como ustedes saben, todo el mundo estaba en contra de Franco, salvo en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, donde yo cursé mi primera carrera, que me imagino que entre el PC, la extrema izquierda y alguno de Falange Auténtica, pues puede que hubiera entre 15 y 20 alumnos que estaban de alguna medida en contra de Franco de forma activa. Recuerdo que había uno del PSOE, que se le conocía como el del PSOE, porque había uno, ya después de muerto Franco, en la época de la transición, y luego hasta me enteré que no era de Madrid, porque me dijo Gochone Mora que lo habían mandado desde las Vascongadas para que hubiera uno del PSOE
en la Complutense, en fin, porque era bochornoso que no hubiera ninguno, incluso después de las primeras elecciones democráticas. Hablo también del griego, lengua maravillosa que yo sigo transitando todos los días de manera casi religiosa, que tuvo una enorme influencia en mi vida, porque gracias al griego y a la lectura del Nuevo Testamento en griego, que es su lengua original, en un momento determinado yo experimenté mi conversión. Hablo de mis años como abogado, muy ingenuo al principio, evidentemente no tan ingenuo al final. Yo recuerdo cómo en el año 95, estando en Caracas, donde me habían invitado para inaugurar una cátedra de historia judía, y estaba también el actual director del Museo del Holocausto, el general Abner Shalep. En un momento determinado, Shalep, que me conocía fundamentalmente por mis libros históricos y sobre todo los libros relacionados con el Holocausto, atravesando las calles de Caracas, yo mencioné que había sido abogado. Y se quedó sorprendido. Y en un momento determinado me dijo: ¿y por qué dejó usted de ser abogado? Y yo le dije: pues mire, yo empecé a pensar en dejar de ser abogado cuando empecé a tener dudas de que se pudiera encontrar justicia ante un tribunal. Y Shalep se sonrió irónicamente y me dijo: ¿y fuiste tan ingenuo como para creer en eso alguna vez? Y efectivamente, yo fui tan ingenuo como para creer en eso alguna vez. Y hablo de ello y de otras cosas en mi libro, como hablo de mi carrera literaria, y con premios y con aquellos premios a los que te dicen que no te presentes porque no te los van a dar. Y efectivamente yo creo que te hacen un favor porque te ahorran escribir una novela y que luego efectivamente no tengas la menor posibilidad porque hay una consigna de que no se te den ciertos premios. Y por supuesto hablo de la radio, de COPE, de donde, como muy bien recordaba Roberto, me marché para cobrar la tercera parte en Es Radio. Yo no me arrepiento, creo que hice lo que tenía que haber hecho. Luego las cosas son como son, pero yo cumplí con mi deber. Y pues francamente de Es Radio, donde tengo que decir que lo que cuento es sensiblemente suave, entre otras cosas porque muchas cosas de las que me he enterado en las 3 últimas semanas no las sabía. Roberto decía que tendría que haber sido más duro. Yo no lo creo, y sinceramente no lo creo, quizá porque, como indico al final del libro, en el capítulo final, a mí esta vida me ha hecho llegar a varias conclusiones a las que me refiero y que, aunque sea muy someramente, voy a intentar enumerar. La primera es que esta vida es muy dura. Habrá quien pretenda decir que esto es un camino de rosas o una diversión o una especie de un parque temático, pero esta vida es muy dura. Yo ya tengo amigos que murieron, amigos del colegio, alguno que murió en trágicas circunstancias. Por supuesto, he pasado varias veces por un quirófano, sé lo que es la enfermedad, sé lo que es que te llamen de madrugada para decirte que a tu hija la ha atropellado un automóvil al otro lado del Atlántico y no saben si va a vivir, sé lo que es pasar 2 veces ante un pelotón de fusilamiento, no exactamente como ha contado Roberto, pero les remito al episodio tal y como aparece en el libro. Y sé, por supuesto, lo que son las traiciones y las deslealtades. La vida es dura. Y aún así yo estoy contento porque hay infinidad de cosas mucho más duras que, a Dios gracias, no he tenido que pasar. Y además yo creo que la vida es inmensamente hermosa. Es más, aun a sabiendas de todo lo que he podido pasar y de lo dura que es, si a mí me dieran a elegir entre no haber nacido o haber nacido, me quedo con haber nacido, pero vamos, sin cambiar. O sea, lo cambio sin mirar. En segundo lugar, y esto me parece también importante y lo apunto en el libro, el ser humano tiende al mal. Yo lo siento por aquellos que sean optimistas antropológicos y que crean en Rousseau y que piensen que el ser humano tiende al bien. No, yo creo que el ser humano tiende al mal, no solo los políticos. Creo que efectivamente lo mejor que puede hacer una sociedad es fortalecerse como sociedad civil y no entregar su destino en manos de otra gente, sean políticos o cosa parecida. Creo que el tirano benévolo nunca es benévolo y que posiblemente lo mejor que podemos hacer precisamente es apoyar cualquier intento de división de poderes o de frenos y contrapesos, como dicen los norteamericanos, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, aunque sea el poder de tus amigos. Hay una anécdota que yo no cuento en el libro, pero que yo estaba recordando esta tarde y que es también una anécdota de San Antón, y fue precisamente cuando se produjo la dimisión de Richard Nixon. Eso coincidió en el tiempo con una gripe que pescó el padre Arce.
Y algún profesor nos comentó que como el pobre estaba solo en su cuarto pasando la gripe, que por qué no pasábamos a preguntarle cómo estaba, y fuimos 2 o 3 alumnos. Y cuando entramos en su habitación, abarrotada de libros y revistas y periódicos, llegaron un par de profesores del colegio y uno muy inquieto le dijo al padre Arce: ¿ha visto usted lo que ha pasado en Estados Unidos, que ha dimitido el presidente? Esto dicho en la España de Franco era para sorprenderse, obviamente. Y recuerdo que el padre Arce le dijo: amigo, así son las democracias. Habría que decir, amigo, algunas democracias. Pero en cualquiera de los casos, yo creo en la necesidad de esa sociedad civil. Tercero, también creo que no hemos venido para quedarnos. Yo sé que algunas personas se inyectan Botox y piensan que sí se van a quedar, o que de alguna manera hacen planes para el futuro y se van a quedar. Aquí no se va a quedar nadie. Es más, a la vuelta de unos minutos ni siquiera los que estamos aquí vamos a seguir aquí. Y creo que es importante recordar que no hemos venido para quedarnos. Es más, en cuarto lugar, eso debería llevarnos a intentar construir el futuro. Y eso sí me parece importante, porque cuando hablo del futuro no me refiero al plan de pensiones, ese que hace con los bancos, que luego no tienes manera de rescatarlo, y además el dinero que has metido vale 30 veces menos cuando lo quieres cobrar. No. Me refiero al hecho de que construyamos el futuro pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, y no en nosotros ni en el pasado, sino en la generación siguiente. Para mí es imperativo que cuando pensemos no pensemos en lo inmediato. Para eso de nuevo están los políticos, siempre pensando en la próxima rueda de prensa, sino que pensemos más a largo plazo en los que van a venir detrás de nosotros. En quinto lugar, yo creo que deberíamos meditar en que al menos ocasionalmente en este mundo nos es dado contemplar algunos actos de justicia cósmica. A lo mejor no muchos, pero algunos sí. Hemos contemplado, por lo menos los que tengan más edad que yo, por ejemplo, el final del Holocausto, y algunos, como los que tienen mi edad, pues han contemplado la caída de la Unión Soviética y de las dictaduras comunistas. Que, como decía en cierta ocasión Antonio Campillo, eso ya solo es para creer en Dios. Lo cual, dicho por un antiguo militante del PC, tiene eso aquel. Pero efectivamente, en ocasiones, lo cierto es que nos es dado contemplar atisbos, destellos, algún resquicio de justicia cósmica, y creo que eso debería llevarnos a meditar. Debería llevarnos a meditar en el punto sexto, y es que todos y cada uno de nosotros vamos a darle cuentas a Dios. Yo sé que efectivamente aquí habrá seguramente agnósticos, ateos, incrédulos, débiles de fe, etcétera, que considerarán que eso es discutible. Bueno, por si acaso prepárense. Es decir, en beneficio de lo que pueda acontecer, ustedes prepárense, y luego si no hay nada, no hay nada, pero como haya algo, por lo menos llegan preparados. Es decir, yo creo que efectivamente la justicia cósmica nos lleva a pensar en eso. En séptimo lugar, y esto me parece muy importante, creo que deberíamos ejercer el perdón. No ese perdón que los políticos quieren que demos por cuenta de ellos a gente que nos ha hecho algo. No, eso es una tomadura de pelo y es una estafa y es una inmoralidad. No, estoy hablando de las relaciones personales entre nosotros. El rencor y el resentimiento y la amargura son fardos demasiado pesados para vivir con ellos. Es más, creo que erosionan el espíritu de una manera terrible. Yo personalmente hace mucho tiempo que perdoné a todos, y de hecho incluso el último día cuando yo me despedí de Es Radio, mi despedida incluía entre otras cosas ese anuncio de perdón, por cierto, despedida que se ha borrado de la página web de Es Radio, vamos, como si esto fuera 1984 de Orwell. Y en ese sentido eso me parece triste, pero sinceramente yo creo que efectivamente ejercer el perdón es muy saludable. Y por último, y esto sí que me parece también muy importante, preparémonos, porque como no hemos venido para quedarnos, en cualquier momento vamos a tener que salir de este mundo. Decía muy bien Roberto, y lo dice porque sabe que yo soy una persona que cree en la Biblia, que efectivamente yo creo en que la realidad no termina con esta realidad tangible y visible en la que estamos. No solamente eso. Yo estoy seguro de que un día me voy a marchar, y me voy a marchar de una manera tranquila, y me voy a marchar a una realidad mejor, y además esa es una realidad en la que me voy a quedar eternamente. Esa no va a ser una realidad a la que voy a llegar para no quedarme. Y efectivamente creo que eso es algo en lo que tendríamos que reflexionar, y es una de las cosas a las que yo me refiero en mis memorias.
No quiero entretenerlos más, porque creo que ya llevan bastante tiempo después de la magistral presentación de Roberto y de mis palabras deslavazadas, aguantando el calor que hace en esta sala y muchos, no pocos, de pie. No quiero entretenerlos más y supongo que algunos ya estarán pensando que voy a despedirme con mi despedida habitual que tenía en Regreso a Camino del Sur y en Camino del Sur. Permítanme que antes de hacerlo pronuncie un deseo. Yo desearía que Dios les bendijera a todos ustedes con 100 años más de vida feliz y dichosa, y que a mí ese mismo Dios me concediera 100 años menos un día, porque vivir sin ustedes tan solo un día sería muy triste. God bless you, que Dios les bendiga. Muchas gracias.